En este video les voy a explicar fundamentalmente las denominadas mutaciones cromosómicas o también conocidas con el nombre de macrolesiones. Macro porque ocurren en este caso cambios o aberraciones a nivel cromosómico. Bien, hay mutaciones cromosómicas que son del tipo estructural. ¿Por qué del tipo estructurales? Porque lo que ocurre es que hay un reordenamiento en la disposición lineal de los genes sobre esos cromosomas. Puede haber un aumento, una disminución o un cambio del contenido total de la información genética. Vamos a ver que hay genes que se pueden perder, hay genes que pueden duplicarse, hay genes que pueden invertir su posición. Entonces todo esto causa cambios en la información genética, específicamente del cromosoma. Bien, la primera que les voy a contar es la que se conoce con el nombre de delesión. ¿En qué consiste la delesión? Es un cambio estructural que consiste en la pérdida de un segmento cromosómico y obviamente también se modifica la información genética. Supónganse que ustedes tienen un gen así y lo que va a ocurrir es que pierden este segmento, entonces como consecuencia, que lo vamos a pintar de color verde. Por lo tanto, y esto lo vamos a pintar de color, perdón, de un color fucsia. Por lo tanto, al perder ese segmento verde, el cromosoma va, otra vez me equivoqué con el color, ahí, ese cromosoma pierde, fíjense, esta partecita verde y se queda con esta partecita fucsia. ¿Sí? Una lesión es una pérdida de un segmento del cromosoma. Esa pérdida puede ser intersticial, es decir, del medio, o bien puede ser terminal. De las dos formas puede ocurrir. Bien, otra de las macrolesiones, voy a seguir utilizando el color celeste, es la que se conoce con el nombre de duplicación. Como el nombre lo dice, en la duplicación se produce la repetición de un segmento cromosómico de mayor o de menor extensión. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en un cromosoma distintos genes, por ejemplo A, B, C, D, E, F, G, puede ser que se dupliquen, por ejemplo, el D y el E, entonces vamos a tener un cromosoma con estas características. A, B, C, D, E, nuevamente D, E, F y G. Fíjense que este segmento D y E se duplicó. D y E, D y E. Bien, eso quiere decir que se duplique. También puede ocurrir que al duplicarse se inviertan ese segmento, o también puede ocurrir que en vez de colocarse a continuación de ese segmento que se duplica, se puede ubicar un poco más adelante. Esos son también cambios que se dan. Bien, el tercer tipo de cambio estructural se denomina inversión. Inversión viene de invertir. Es un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del cromosoma y por ende cambia la ordenación de los lugares contenidos en él en relación a una ausencia considerada como típica para dicho cromosoma. Perdón, una secuencia considerada como típica para dicho cromosoma. Supónganse que ustedes tienen este cromosoma A, B, C, D, E, F y va a ocurrir una inversión del sector D, E y F. Entonces van a tener A, B, C y después van a tener F, E, D, porque este segmento D, E, F, C invierte, se da vuelta y sigue estando en el cromosoma pero de manera invertida. No se duplicó ni nada, sino que se invierte su posición. Bien, y otro de los cambios es
la denominada translocación. Translocación. La translocación es un cambio estructural en el cual algún segmento cromosómico cambia de posición relativa dentro de su otro complemento cromosómico. Por ejemplo, tenemos este cromosoma y después tenemos este otro, y el primero tiene, por ejemplo, este segmento en rojo y el otro tiene este segmento en verde. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este verde va a pasar a la posición del rojo y este rojo va a pasar a la posición del verde. Entonces me va a quedar, podríamos hacer ahí, tenemos que este segmento rojo pasó a este otro cromosoma y el segmento verde del cromosoma más chiquitito pasa a el otro cromosoma un poco más grande. También en cuanto a la translocación pueden ocurrir lo que se conoce con el nombre de fisiones y fusiones céntricas. En una fusión céntrica se unen dos cromosomas telocéntricos por los centrómeros para dar lugar a un cromosoma metacéntrico, y en la fisión céntrica ocurre al revés. Un cromosoma metacéntrico se divide a nivel de centrómero y me genera dos cromosomas telocéntricos. Entonces, bueno, en este video lo que más o menos intenté mostrarles son los tipos de mutaciones cromosómicas del tipo estructural, para que se produzcan, digamos, cambios en la información genética, en el ordenamiento lineal de los genes. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.